bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. En esta oportunidad mi nombre es Tita Peña y en nombre de mi colega Alejandra Forero estoy con ustedes. A continuación nuestros titulares. Pasan búsqueda de pescadores perdidos a autoridades colombianas. Así fue el momento de oración por los pescadores. Cae banda que falsificaba dólares en Colombia. Polémica por inclusión de la palabra gocho en Venezuela. Y el Kiss Cam agarró al CEO y a su empleada en pleno romance. Y a esta hora les damos la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un bendecido viernes. Empezamos con la noticia del momento. Ayer el primer ministro de Aruba, Mike Eman, junto con guardacosta y el cónsul de Colombia, dieron a conocer la información de la búsqueda de los pescadores desaparecidos el pasado 12 de julio y esta seguirá en manos de guardacosta colombiana. Tal como lo señalaba el primer ministro, del primer momento que él me hizo la llamada anunciándome esta emergencia que se presentó con el barco insignia Energy, nos dimos a la tarea de ponernos en contacto directamente con nuestra Armada en Colombia, particularmente con el Centro de Operaciones de Cartagena y Bogotá, con el fin de poder ayudar en esta coordinación en la búsqueda del buque. Hoy también, como lo indicaba, tuvimos una reunión virtual con el Centro de Operaciones y con algunos otros comandantes y líderes de nuestra Armada Nacional, en la cual nos hicieron una actualización de cuál han sido todas las gestiones que ellos han realizado durante estos días en los cuales se encuentra perdida esta embarcación, y actualmente están haciendo todas las gestiones necesarias para continuar en esa búsqueda. Mañana muy seguramente habrá una búsqueda aérea que ello contribuirá a dar una mayor cobertura y una mayor rapidez en la búsqueda de estas personas que se encuentran desaparecidas y en las cuales pues obviamente sus familiares en este momento están sufriendo de una manera muy importante. Colombia y nuestra Armada continúa haciendo ingentes esfuerzos para lograr la búsqueda y el rescate de estas personas que se encuentran desaparecidas. El Consulado de Colombia está atento a coordinar todo lo necesario, tanto con el gobierno, con el primer ministro, que ha estado muy al tanto y ha estado muy dispuesto, y hemos estado conversando en varias oportunidades. Estoy seguro que esto lo ha afectado muchísimo y estaba al frente de esta situación particular. Y hablando de este tema, familiares, amigos, conocidos y la comunidad completa de Aruba sigue esperando que aparezcan los 4 pescadores. Por eso las muestras de fe y de cariño siguen. Recientemente ellos se unieron en oración. Desde el pasado sábado 12 de julio, cuando los 4 pescadores zarparon desde el muelle para ir a pescar como normalmente lo hacían, y después de que allí no solamente las familias, pero también conocidos, colegas, no han recibido ningún reporte ni tampoco alguna información de lo que ocurrió con ellos, las oraciones continúan. No solamente desde el día en que se conoció su desaparición hasta este momento, tanto familiares, colegas, amigos y la comunidad entera se han unido bajo una sola oración: que estos 4 pescadores regresen sanos y salvos. Ante esto, la comunidad recientemente se unió en oración en el área de Bucuti Yacht Club, en donde allí las familias estuvieron orando junto con el pastor, pidiendo que estos 4 pescadores regresen a casa. Un momento seguramente muy emotivo para la familia y la comunidad, porque ellos muy seguramente no solo están esperando que ellos regresen, pero que regresen sanos y salvos. No solo para que de esta manera puedan continuar con sus vidas, pero también sabemos que ha sido un dolor bastante grande para las autoridades también en Aruba, que han hecho su más grande esfuerzo para poder encontrarlos. Debido a que han sido en vano todos estos esfuerzos, ahora Guardacosta en Colombia es el que tomó ahora todo lo que trata la investigación para poder encontrar a los pescadores. I will make the stars of night. I will make their darkness bright. Who will bear my light through them? Whom shall I send? Here I am, Lord.
if you heed me, I will hold your people in my heart. Y en nuestra ronda internacional empezamos en Colombia. Agencias de inteligencia de Colombia y los Estados Unidos pusieron al descubierto una organización dedicada a falsificar dólares en ciudades como en Cali y Bogotá. Entre la bolsa de basura que ustedes ven, van ocultos docenas de dólares falsos que dos hombres suben al taxi en Cali, Valle del Cauca. Para la Dijín, en la casa de donde salieron los dos hombres funcionaba una de las empresas delincuenciales más grandes para fabricar moneda colombiana y norteamericana. Parte de esa moneda que falsificaban en esa casa salía a ser comercializada por los mismos traficantes en las calles y algunos establecimientos comerciales de Cali y Bogotá, como lo grabaron los agentes encubiertos de la Dijín. Estos dos hombres con nacionalidad colombiana y de Costa Rica lideraban la banda según la policía. Ellos eran los encargados de enviar muestras gratis de las divisas falsas a sus cómplices, inicialmente en Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos. Si los billetes pasaban la prueba, a los socios en esos países les enviaban cerca de $600,000 estadounidenses falsos a través de maletas con doble fondo y empresas de mensajería. Información obtenida por la Dijín durante casi un año. Donde fueron capturados alias Pérez y alias Fran, de nacionalidad colombo-costarricense, quienes llevaban consigo una maleta con doble fondo con más de $600,000 falsos, quienes al parecer pretendían viajar a Estados Unidos y Costa Rica. En el operativo también fueron detenidos otros 5 integrantes de la banda y en Bogotá incautaron otros casi $1,000 falsos. Y estas imágenes son de mayo y corresponden al hombre que se hizo conocido por robar en Santa Juana, disfrazado de monja en Chile. Él ahora volvió a hacer noticia, pero esta vez por algo mucho más grave, quemar la casa de su expareja e intentar matarla. Será formalizado por femicidio frustrado. Este video se hizo viral en mayo por todo el mundo. ¿Y quién lo protagonizó también? Un hombre vestido de monja, robando y caminando de noche por las calles de Santa Juana, como si se tratara de una aparición tenebrosa. Pero esta vez, los registros fueron más impactantes. El mismo sujeto ahora intentó matar a su expareja y quemó su casa. El fuego lo consumió casi todo. Cuando él quemó la casa, yo alcanzo a salir y me arranqué por los cercos de los vecinos cuando vemos que la casa estaba incendiada. En Santa Juana se siente la tensión y el hermano del detenido no encontró nada mejor que atacar a la prensa. La madre de ambos trató de explicar lo sucedido. Pasó lo que tenía que pasar, porque él llevaba 19 días sin dormir. Él está metido mucho en la droga, yo he pedido mucha ayuda, por todos lados he pedido ayuda. Carabineros, advertidos de lo ocurrido, actuó deteniendo al sujeto, pero no fue fácil. Carabineros tuvo que hacer uso de sus técnicas y tácticas utilizadas, así también como gas lacrimógeno para lograr la detención de este sujeto, el cual al momento de la detención se autoinfirió lesiones en su cuello. Desde el municipio comenzaron a apoyar a la víctima y se comprometieron a ayudar de manera legal a la mujer. Esperamos que la justicia haga su parte y nosotros estamos preocupados hoy en día, ¿cierto?, de brindar todo el apoyo a la víctima de esta situación. Pero en el Tribunal de Garantía de Santa Juana el control de detención tuvo un largo receso porque el detenido no estaba en condiciones para enfrentar al juez. Y en Perú, una mujer fue sentenciada a 30 años de prisión por extorsionar a la maestra del colegio donde estudiaban sus hijos. Exigía 15,000 soles a la docente a cambio de no atentar contra ellas ni sus familias. Sembraba el terror con audios y mensajes extorsivos. Sus víctimas, docentes de un colegio en Comas donde estudiaban sus menores hijos. Nercy Sánchez Palomino les pedía 15,000 soles a cambio de no atentar contra sus vidas. Sin embargo, ahora la Fiscalía dictó 30 años de cárcel en su contra por el delito de extorsión. Mandaba fotos de personas con un arma de fuego, foto de la agraviada con su hija y su menor de edad que lo ha sacado del Facebook. La incertidumbre de parte de la agraviada
que su vida estaba en peligro en cualquier momento y sabía sus movimientos. Juana Coronado, su cómplice, también afrontará una pena de 20 años de cárcel. Ella es indicada como la titular de la línea telefónica desde la que se realizaban las amenazas, así como de la cuenta bancaria donde pedían depositar el dinero. ¿Qué estás esperando? ¿Vas a hablar o no? El hecho ocurrió cuando las agraviadas pusieron una denuncia tras recibir estos mensajes. Incluso 2 de ellas depositaron dinero para evitar represalias. Ella obtuvo el número telefónico de las profesoras porque forma parte de este grupo de WhatsApp de madres de familia y de ahí es que empiezan a extorsionar. Denuncias previas de estafa contra Nercy Sánchez agravaron su pena, así como los resultados de la pericia forense. Ha sido un 99,9%, así lo ha señalado el perito, tanto de la extracción de los mensajes enviados que se ha sacado, que se ha hecho la diligencia de extraer a un USB del celular de las agraviadas, y esto así en comparaciones con la misma investigada en el penal. El celular, chip y tarjetas bancarias vinculados a los actos extorsivos fueron pieza clave para lograr con esta sentencia. Y entre tanto, el ingreso de la palabra gocho en el diccionario de la Real Academia Española como gentilicio de los andinos en Venezuela ha generado polémica en el estado Táchira, donde muchos habitantes cuestionan el término por considerarlo peyorativo. Una manera despectiva de referirse a quienes nacimos en los Andes venezolanos, pero para otros es un gran orgullo, pues somos reconocidos en el mundo. Muchos sostienen que la palabra gocho es ofensiva dependiendo del tono o la intención con que se diga. El término, que abarca a nacidos en Táchira, Mérida y Trujillo, tiene su origen en la Revolución Liberal Restauradora e influencia del presidente nacido en Capacho Viejo, Cipriano Castro, cuyas tropas estaban conformadas principalmente por tachirenses, a quienes les decían chácaros y posteriormente gochos, por rudos y poco refinados. Porque la expresión gocho inicialmente en 1734, que se incluyó en el primer diccionario de la Academia Española de la Lengua, era cerdo, era marrano, una expresión española. Ahora se incorpora como un venezolanismo, un adjetivo que se reivindica a partir de la presencia de Cipriano Castro y los andinos en el poder, que ya se convirtió en un símbolo, una expresión de la lengua hispánica, cuya mayor expresión fue en la época de Carlos Andrés Pérez, el gocho para el 88. Amigos de Noticias Venevisión, y nos vinimos a la Plaza María del Carmen Ramírez, mejor conocida como Los Mangos, de la ciudad de San Cristóbal, para pulsar la opinión de los tachirenses con respecto a la palabra gocho. No, porque me parece que es como, no sé, suena como raro, no me gusta. No se ve bien, o sea, para mí, ¿no? No estoy diciendo que para todo el mundo, ¿no? Sí, es una palabra típica de aquí del Táchira y nos acostumbramos que nos digan así gochos, eso no es nada malo. Pues no, porque todo el tiempo han querido buenos como no sé, y lo único malo de eso que se pone a ver, la mayoría de los presidentes han sido gochos. El aeropuerto El Dorado en Bogotá se amplía. Por eso fue puesta en marcha una plataforma que permite el parqueo de más aeronaves, con el fin de mejorar su operatividad. El conocido puente aéreo también fue remodelado. Con maleta en mano, Marjorie llegó para tomar su vuelo nacional por la Terminal 2 del aeropuerto, conocido como el puente aéreo. Lo que no sabía era que iba a estrenar una de las nuevas salas de espera. Está todo como más organizado, es un poco más cómodo y pues me gusta mucho lo que es las zonas de acá, de zonas de carga para los teléfonos, para los aparatos electrónicos y pues la zona de comidas, las cafeterías. La verdad, muy chévere. Con 563 metros cuadrados nuevos en salas de espera, más áreas de filtros y 3 salas de abordaje con capacidad para 180 pasajeros, la antigua zona del puente aéreo fue transformada. Súper, muy amplio, muy cómodo. ¿Cuál es esa impresión que es lo que... De tranquilidad. Es primera vez que me toca acá
está muy bonito, muy cambiado, me llevé una gran sorpresa. Los cambios buscan brindar una mejor experiencia a los viajeros. Y las adecuaciones que estamos haciendo en la Terminal 2 lo que permiten es que el pasajero tenga mucho más confort, que tenga muchas más salas de espera, que tenga muchas más opciones de tener pues comercio adecuado y que su paso por la Terminal 2 sea mucho más agradable. Pero eso no es todo. El Dorado también dispuso de 47.000 metros cuadrados de nueva plataforma en concreto, el equivalente a 6 canchas de fútbol para el parqueo y acomodación de las aeronaves. Todos sabemos que el aeropuerto El Dorado se quedó pequeño tanto en carga como en pasajeros. Eso obligó a realizar una inversión de 118.000 millones de pesos, una plataforma de aproximadamente 50.000 metros cuadrados. Habilitar 7 nuevas posiciones para el Aeropuerto Internacional Dorado, que tanto nos va a apoyar en la operación internacional como nacional, generando una mejor capacidad y un mejor servicio. Otras zonas, como la de inmigración, será ampliada en un 30%, mejorando el espacio y reforzando la tecnología. Y vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más. ¿De qué trata la terapia de inmersión? Una de las siameses se casa. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say pay. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Para vakansie, porque punta sua você também? Sim, leuk! Doc, wat bij daar is Bamber, Doc, Bamber! Esta dias 3 de julho até dia 7 de agosto. Sim, um momento para nos comunicar com a Anto também. Custa, o quem vai que prêmio. Ah, me te gustaria. Fala sério, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ahora en el mundo se ha vuelto más y más común las terapias de inmersión que ayudan a la persona a regenerar células de colágeno y mucho más. Pero ¿qué otros beneficios tienen? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Por las décadas pasadas, la búsqueda de soluciones o terapias a muchas de las condiciones de salud han logrado dar con tratamientos sumamente efectivos para la prevención y equilibrio de las funciones del cuerpo. Una de estas lo es el sauna infrarrojo, que utiliza paneles de luz para generar calor. Infrarroja es una luz que, a diferencia de los saunas de vapor, penetra más directamente los tejidos. Al penetrar más los tejidos, ayuda a estos dolores crónicos asociados a condiciones como osteoartritis, artritis degenerativa, artritis reumatoidea y fibromialgia, que son dolores que difícilmente se tratan con el tipo de sauna que es a vapor. Además de eso, pues hace que el paciente disminuya el consumo de medicamentos que a la larga pueden afectar nuestros riñones o nuestro hígado.
Este sauna genera un calor suave y profundo que llega hasta el nivel celular y permite también eliminar toxinas, contribuye a nuestro bienestar, mejora la circulación y recupera la masa muscular. La luz infrarroja crea unas proteínas que se llaman las proteínas de shock térmico. Estas proteínas de shock térmico a nivel celular se encargan de reparar los tejidos dañados, preparar el DNA, ¿verdad? Que son las células que son senescentes, que están solamente causando inflamación y que lo que hacen es darnos enfermedad. Es bien importante también saber que la luz infrarroja a nivel de nuestra piel estimula la producción de colágeno. Y no tan solo la producción de colágeno, sino que disminuye las líneas de expresión que nos ayudan a vernos mejor, a sentirnos mejor y a tener una mejor calidad de vida. Y en nuestra sección de las más virales les mostramos la imagen del momento que ocurrió en pleno concierto de Coldplay con la tradicional Kiss Cam. Un CEO de una importante compañía fue agarrado muy abrazado con su empleada. Ambos tienen sus respectivas parejas. Una insólita situación se presentó recientemente durante el concierto de Coldplay en Massachusetts, en los Estados Unidos, luego de que la Kiss Cam captara lo que parecía ser una pareja más que asistió al evento. Aunque en principio la situación fue extraña por la reacción de los protagonistas, el escándalo se desató horas después en redes sociales debido a que diferentes usuarios identificaron al hombre como Andy Byron, el CEO de Astronomer, una empresa tecnológica valorada en más de $1.000 millones. Pero lo sorpresivo fue que la mujer a la que estaba abrazando no era su esposa, sino Kristen Cabot, Head de Recursos Humanos de la misma compañía, es decir, su empleada. El incidente ocurrió durante una pausa en el concierto, cuando la cámara del estadio enfocó a Byron y a ella en la pantalla gigante. La pareja fue captada en un abrazo que muchos interpretaron como demasiado cercano y la reacción del público no se hizo esperar, pero fue el comentario del vocalista de Coldplay quien avivó aún más la situación. Con su característico humor, Martin dijo: "Oh, miren esos dos, oh, ¿están teniendo una aventura o son muy tímidos?". Y un joven abrió su intervención citando frases icónicas como la de la serie Malcolm, pero cometió un plagio, lo que provocó críticas sobre la falta de originalidad en su presentación. Un estudiante se hizo viral en redes sociales tras subir al estrado y brindar su discurso ante sus compañeros invitados de su graduación. Sin embargo, un pequeño detalle lo colocó en el centro de la polémica, pues al joven no se le ocurrió mejor idea que leer un discurso muy similar a la de la serie estadounidense Malcolm. En un inicio se le oyó decir al joven: "La mayoría hemos soñado durante años con este día, el momento de dejar la niñez y ser independientes. Aunque uno se vaya a miles de kilómetros, nadie escapa del todo". Estas fueron las palabras iguales a las que le brindó el actor Frankie Muniz en uno de los capítulos de la serie de televisión. Pues ante esto, muchas personas indicaron, los usuarios a través de redes sociales, que él tenía poco ingenuo, no solamente, y que era bastante no sincero, pero que allí tuviese que recurrir a un discurso de una serie de televisión para así hacerse el genio. Otros de ellos indicaron que fue mejor de pronto haberlo hecho a través de inteligencia artificial. Jamás seremos libres, ni estaremos solos. Como Paul McCartney dijo una vez, al final, el amor que recibes es igual al amor que das. Como Paul McCartney dijo una vez. Y en nuestro recomendado del día viene por parte de Compra, porque ellos hicieron la entrega de sus premios de su última campaña a los ganadores. Nós temos entregamiento de prêmio Dog Show. Nós temos uma campanha muito exitosa, caminho nós temos diferentes prêmios na maneira dog houses e cash prizes. Nós temos uma senhora que está um de nós feliz ganadora de cash prizes. Senhora, como a senhora está sabe nossa campanha? Vai New Food Center, então bremo de moeda para parar na porta. A televisão assim tinha uma campanha de dog shows, me comprou um saco com tuches, porque eu me por recibo. De tombola, me deu neval, ok, me tapai comprar não. Até era eu assim, uno me suerte tá. E por uma raia notícia que naia mais sabe, magana, me tomei, oh my god, eu não penso ali, pero
ela vai surprise me, você tá para me viajar, me tá assim, assim. Well, me quero agradecer, senhora, mas claro, de nome de compra e junto com a Primera Dog Show para contribuir com a nossa campanha e seguir participar com nossa campanha, nós temos diferentes campanhas ongoing e também tudo vai vir. Por follow nos page compra LTD riba Facebook, assim por ganhar tudo o que tem mais, que nós temos tudo bem. Una de las siamesas que comparte su vida a través de redes sociales se casó con su novio de años. Las imágenes se volvieron virales. Carmen Andrade, una de las gemelas mexicanas reconocidas por compartir contenido en redes referido a cómo llevan la vida como siamesas, reveló que se casó en secreto con su novio Daniel. Lo contó a través de un video. Según dijo, se trató de una ceremonia íntima con sus seres queridos más cercanos en Connecticut, en Estados Unidos. En la filmación titulada Actualización Vencida, que subió a la plataforma, mostró el anillo y allí también en su mano izquierda indicando "me casé". Las hermanas aclararon que el matrimonio fue entre Carmen y Daniel. Lupita, su gemela siamesa, está soltera y así quiere seguir. "No quiero casarme", explicó y contó que se identifica como asexual y aromántica. En una entrevista con un programa de televisión, Carmen amplió la información sobre cómo fue la boda. "Nos escapamos en octubre con nuestras familias. Fue en el mismo mes de su 5º aniversario con el joven de 28 años. Y los dejo con este joven despistado que en vez de enviarle un mensaje a su novio mientras departía con sus amigos, se lo envió a ChatGPT. Un joven compartió en su cuenta de TikTok la insólita conversación que tuvo por error cuando quiso escribirle a su novia para avisarle que iba a llegar más tarde de lo esperado. "Amor, ni siquiera tomé tanto, si hasta te escribí", puso en el video que se viralizó rápidamente en las redes. Allí se puede ver cómo su intención fue claramente escribirle a su novia, pero por culpa de las copas de más que tomó, se confundió de chat. "Hola amor", le escribí a Gemini, a lo que la inteligencia artificial le respondió: "Hola, ¿cómo estás? Espero que tengas un excelente día". Él, sin darse cuenta del error, agregó que estaba allí comprando una botella y que de pronto se iba a quedar allí. "Me parece perfecto, diviértete con tus amigos y ten cuidado al regresar a casa", fue lo que le indicó inteligencia artificial pensando que era su novia. Y hasta aquí nuestra programación en el día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía. Recuerden que en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Soy Tita Peña. Para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.